Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se sigan cuidando mucho en casa. Les voy a contar el propósito que tendremos para el trabajo de esta semana. Esta semana nos acercaremos a trabajar una parte de la geometría que consiste en reconocer los movimientos de las figuras. Algunos de los movimientos de las figuras son la traslación y la reflexión. Estos movimientos hacen que podamos transformar las figuras conservando su forma y su tamaño. Los invito a ver todo el desarrollo del video, a llevar sus preguntas como siempre a clase y por supuesto a practicar en su cuaderno con la regla y el lápiz dibujando diferentes figuras y realizando estos movimientos. A continuación daremos inicio al desarrollo de la clase. Para iniciar hablaremos de la traslación. La traslación es un movimiento que se relaciona con el desplazamiento. Este movimiento consiste en mover una figura en cualquier dirección, teniendo en cuenta las indicaciones que en algún momento se den y manteniendo siempre su forma y su tamaño. Estas características son esenciales al trasladar una figura. Tenemos que tener en cuenta la dirección y que no la podemos cambiar. Para esto los invito a utilizar la cuadrícula del cuaderno al dibujar nuestras figuras o mejor a utilizar la regla para que garanticemos que la figura mantenga estas condiciones. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos dos triángulos y se ha generado un desplazamiento de la figura, pero hacia la derecha, pero mantiene la forma y el tamaño, que son las características a las cuales le estaba haciendo alusión para que lo tengamos muy en cuenta en los trabajos que realizaremos durante las actividades de la clase. Para realizar un ejemplo más cercano, podemos relacionar la traslación con el proceso de desplazarnos al caminar. En este proceso partimos de un punto inicial y nos podemos desplazar en cualquier dirección. Y siempre que hacemos este desplazamiento vamos a encontrarnos con que nosotros mantenemos nuestra forma y nuestro tamaño hasta el punto al cual nos detenemos. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. De la misma forma, pues podemos desplazarnos por toda la hoja, pero lo que les he insistido, manteniendo las condiciones que nos asigna este tipo de movimiento. Para hacer un ejemplo puntual vamos a partir de esta flecha. Si nos dicen que la desplacemos hacia arriba 2 unidades, nosotros volveríamos a dibujarla en la parte de arriba, después de 2 unidades, hacia la dirección. Entonces tenemos en cuenta la forma, el tamaño y la dirección. Si me dijeran que la desplazara 4 unidades hacia la derecha, entonces contaría 1, 2, 3, 4 y la ubicaría nuevamente. Este ejercicio nos da cuenta de ese desplazamiento. En algunos casos nosotros hacemos desplazamientos hacia cualquier lado, pero pues siempre partimos del último lugar donde se ubicó la flecha. Entonces aquí vamos a decir si quiero volver a tomar las 3 unidades hacia arriba, si quiero volver a tomarla ahora hacia la izquierda, parto del último, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente cada uno de los movimientos. Todos los movimientos que realicé mantienen las condiciones y si se dan cuenta, en un primer momento me estoy guiando por la cuadrícula de mi cuaderno para lograr que se mantengan estas condiciones del tamaño y de la forma, de acuerdo a la imagen inicial. Podríamos hacer lo mismo con esta figura que representa un polígono irregular. Si nosotros la queremos mover, entonces tenemos que tener en cuenta que alguno de sus vértices esté o todos los vértices sobre la cuadrícula para que se nos facilite el movimiento. Si quisiéramos moverlo 1, 2, 3, 4, 5 veces,
pues lo volveríamos a dibujar en ese espacio. En este caso, pues lo voy a poner nuevamente en ese lugar. Utilicé esta figura para que nos demos cuenta que pues podemos utilizar figuras no convencionales, pero puede pasar que utilicemos cuadrados, triángulos, rectángulos o en algunos casos figuras como las que hemos utilizado, polígonos regulares o irregulares. El segundo movimiento que tomaremos es la reflexión. La reflexión consiste en invertir la posición de una figura con respecto a una recta que llamamos de simetría, o también la podemos encontrar como un eje simétrico. La encontramos de las dos formas. Cuando nosotros invertimos o reflejamos una figura, pasa algo como lo que vemos cuando nos reflejamos en el espejo, que vemos la misma figura, solamente que cambia la posición y la dirección de la figura. Les voy a mostrar un ejemplo para que se den cuenta. En algunas condiciones podemos darnos cuenta que si la figura se veía hacia arriba, pues al reflejarla, pues la vamos a ver hacia abajo. Esta imagen nos da una idea de la definición, porque nos muestra el eje de reflexión o la recta de simetría que nos va a permitir identificar cómo la figura se refleja. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un triángulo que se refleja, si ustedes se dan cuenta, cambia de lado. Esta punta del triángulo se nos va a proyectar a este lado, pero pasa algo que es muy importante que tengamos en cuenta. El punto de reflexión, el eje de reflexión, está a una misma distancia a cada uno de los lados, y también, igual que en la traslación, mantenemos nuestra forma y nuestro tamaño. Esto no se altera. El efecto del espejo lo vemos más claramente en este ejemplo. Cuando nosotros nos acercamos al espejo, ya no nos vemos en la misma posición, sino que el espejo nos permite desplazar nuestra posición y por eso nos vemos de frente. Entonces, el espejo hace también un papel de eje de simetría o eje de reflexión para que podamos ver esa característica. Acá es como si diéramos la vuelta para vernos de frente. Y acá vemos pues un ejemplo más particular que siempre nos sucede, que nosotros el espejo es el que permite que nos veamos conservando nuestras mismas características, solamente que reflejadas hacia el frente, hacia el vidrio. Teniendo en cuenta la explicación anterior, vamos a realizar este ejemplo puntual. Vamos a realizar la reflexión de esta flecha. Iniciaremos trazando nuestro eje de reflexión para que tengamos una línea en la cual vamos a verificar que tengamos la misma distancia a los dos costados. Y voy a dibujar mi flecha nuevamente. Ustedes se van a dar cuenta acá que en un primer momento la flecha aparece en la misma posición, pero no podría reflejarse de esa manera. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es que cuando nos vemos en el espejo, lo que nosotros hacemos es girar nuestra imagen. Aquí nos queda un poquito afuera la flecha, pero ya vamos a hacer un ejemplo donde nos demos cuenta veamos completamente la imagen. Entonces, en este caso, quedaría así, pero cumpliendo con lo que acabamos de decir, que tenía que quedar a la misma distancia, queda de esta manera. Entonces, lo que hace este movimiento es darle la vuelta a la figura, pero manteniendo sus mismas condiciones. Ahora, si tomamos como referencia esta figura y queremos hacer el movimiento de reflexión, entonces haríamos exactamente lo anterior. Trazaríamos un eje de reflexión que nos va a permitir medir la distancia entre cada una de las figuras. La dibujamos. Yo aquí les quiero mostrar que yo estoy moviendo la figura de manera que pueda manipularla, pero normalmente pues nosotros ya la tenemos que dibujar específicamente como nos queda.
De esta manera nos damos cuenta que giré la figura y mantengo la misma forma y la misma posición. Es muy importante, chicos, que manejemos los instrumentos y que hagamos uso de la regla, del lápiz y de los colores adecuadamente para que nuestro trabajo se vea mucho mejor. Otra cosa que es importante que conozcan es que a pesar de que yo estoy utilizando figuras no convencionales, la podemos hacer con cualquier otra figura. Voy a mostrarles una con un rectángulo para que se den cuenta. Aunque el rectángulo es una de las figuras que no es tan evidente el giro de la figura. Miren este ejemplo. Tengo un rectángulo. Esta figura, al tener todos sus lados rectos, no es tan evidente el movimiento. Ya les voy a mostrar por qué. Como siempre, trazo mi eje de reflexión y voy a dibujar la figura. En este momento ustedes se van a dar cuenta que no necesité darle la vuelta a la figura porque la figura se refleja. Como nos dimos cuenta anteriormente, entonces en los cuadrados y en los rectángulos y en algunas figuras no va a ser tan evidente ese giro que nos muestra la reflexión. Vamos a tomar este ejemplo para resumir lo que es la traslación y la reflexión. Tenemos este triángulo y lo vamos a mover en alguna dirección. Entonces les voy a mostrar acá que yo lo puedo mover a la derecha, lo puedo mover arriba, abajo o a la izquierda, o también en el sentido de las diagonales, y voy a mantener la misma forma y la misma forma y de igual manera el mismo tamaño. Si yo tomo el triángulo y quiero encontrar ya no en este caso su traslación, sino que quiero evidenciar su reflexión, pues esta no es una figura que me va a permitir hacer un giro específico, pero sí puedo mirar que si trazo un eje de reflexión encuentro la reflexión de la figura, que es la misma imagen. O si quisiera tomar de pronto otra imagen que me permitiera algún movimiento, pues simplemente la dibujo. En un primer momento, pues esta imagen sí me va a permitir encontrar un eje de reflexión, y si yo hago la reflexión utilizando la misma imagen que estaba utilizando anteriormente, pues me doy cuenta que puedo hacerlo acá y simplemente tendré que girar la figura para realizar el dibujo, solamente que en este caso sí se hace más evidente la reflexión. Estos eran las temáticas que teníamos para esta semana. Es una temática muy bonita porque nos va a permitir utilizar la regla, los colores, el lápiz, nos va a permitir dibujar y también encontrar esas cualidades en las figuras que las hacen semejantes, que guardan su tamaño, que guardan su forma. Entonces los invito a hacer muchos ejemplos y a trabajar muy juiciosos en el desarrollo de las actividades que se propongan. Como siempre, les agradezco su tiempo y su participación en la clase. Quedo atento a sus comentarios. Un abrazo muy fuerte. Espero verlos pronto en clase.